Bueno, vamos a aprovechar estas horas de viernes con una propuesta que tiene que ver con, claro, con la polaridad, porque es trascender la polaridad de los opuestos. Eh, para la gente que trabajamos en polaridad, esto nos resuena bastante, pero voy a intentar enfocarlo para cualquier terapeuta, ¿vale? No sé si también hay participan gente que ha hecho cráneo sacral o otro tipo de terapia. En principio, el planteamiento es algo general, más enfocado al terapeuta como tal, ¿vale? Nos va a resonar más al terapeuta de polaridad, me va a ser un poco más en ello, pero realmente es algo que tiene que ver con todo tipo de terapeuta. Voy a compartir la pantalla. Bueno, eh, por ahí. Esta imagen ya nos habla ya un poco de lo que queremos plantear, ¿no? Es que la necesidad que tenemos de hablar de positivo y negativo es algo que está ahí para entender también la anatomía energética, ¿no? El movimiento de dos polos, el poner dos manos para crear dos polaridades, pero al final nosotros no trabajamos con dos polos, sino que trabajamos con tres polos. Y quizás el polo más importante es justamente este polo neutro. Entonces voy a intentar, bueno, argumentar y explicar un poco por qué, en mi experiencia y bajo mi visión, no quiere decir que esto sea las tablas de Moisés, pero es mi experiencia, eh, dónde deberíamos dirigirnos como terapeutas, que por extensión como ser humano también. Pero bueno, vamos enfocando si quieres ahí. Y ahí vemos una imagen donde, pues, desde un punto de vista aparecen dos, incluso con dos colores diferentes, pero realmente es una sola imagen, ¿no? Y esto donde la unidad, ¿no? Lo que une los dos polos es realmente donde deberíamos de enfocarnos y nuestra brújula, ¿no? Y dejar las polaridades y los opuestos y estas cosas, dejarlo para la parte pues más bien académica, pedagógica, didáctica inicialmente, pero poco a poco ir aspirando a trascender la polaridad, ¿vale? La polaridad de los opuestos. Y bueno, caer en esto es fácil, ¿no? Tenemos aquí una imagen que nos habla justo de esto, ¿no? Donde de repente alguien dice que no lleva una relación muy sana y hay una parte que la atrae y otra que repele, ¿no? Entonces, como la vida misma, ¿no? Y que la vida es algo así, entre nosotros de repente nos atraemos, nos repelemos y esto, hay una pequeña frase que dice que me falta litio y bueno, sabéis que el litio es para el tratamiento para la bipolaridad, ¿no? Entonces, bueno, esto somos un poco bipolares a veces, ¿no? Me atrae, me repele y estoy como lleno de cargas de atracción y cargas de repulsión. Y la idea es como intentar trascender esto, ¿no? Ir a dar un paso más allá de esto. Esta es un poco la idea. Claro, inicialmente nosotros en la formación, cuando aprendemos de bipolaridad o cualquier tipo de terapia, pues nos centramos en entender al cuerpo humano, en aprender la anatomía, entender que somos pues, un conjunto también de músculos, hay palancas musculares, hay vértebras, cráneo, vísceras, ¿no? Pelvis, estructuras que hay que aprender, pero realmente, especialmente con técnicas energéticas, pues nos damos cuenta que nosotros como seres humanos somos algo más que eso, ¿no? Podemos pensar, bueno, pues somos también pues el conjunto, ¿no? Quizás la unión entre las vísceras y la fascia y el músculo y el sistema nervioso, pero tampoco está bien, ¿no? Hay que estudiarlo, hay que reconocerlo, hay que saber esa estructura, pero intentando no quedarnos ahí, porque esto también sería una capa, esto es un polo, ¿no? Es una capa que nos podemos quedar atrapados en pensar que solo somos esta materia. ¿Sí? O
darle mucha importancia al sistema vascular y al circulatorio, y la osteopatía se da mucho valor a liberar esta, ¿no? la arteria de la circulación, y, y es importante liberar, de hecho, por donde va la circulación, por donde va la sangre, pues también va la energía, pero tampoco quedarnos solo en eso, porque no solo somos circulación, no solo vamos a trabajar con la circulación. Y esto, bueno, al principio nos puede enganchar y podemos pensar que nuestro tratamiento, nuestro contacto, nuestro toque va enfocado a liberar y descongestionar o permitir que circule la sangre y que circule la energía, pero también la sangre, y es algo limitado también. O podemos centrarnos en más vísceras, ¿no? Hay trabajos viscerales para los gases, mejorar el hígado, ¿no? El sistema respiratorio, bueno, lo que es el trabajo puramente relacionado con órganos, que puede ser trabajo de órganos relacionado con elementos, trabajo de órganos relacionado con reflejos, y pensando que al final mi salud y mi equilibrio depende de mi digestión, o mi equilibrio depende de mi corazón, o mi equilibrio que depende de que haya un buen equilibrio muscular, ¿no? O incluso del sistema nervioso, ¿no? Que es importantísimo, es algo que domina y controla el resto de nuestro cuerpo, es el que se adapta a la vida, es el que nos permite adaptarnos a nosotros al medio y a la vida también. Es importantísimo, hay que conocerlo, hay que estudiarlo, hay que entenderlo, es también complicado, pero sin que atraparnos en ello tampoco, sin quedarnos muy atrapados en ello, porque todo esto que estamos viendo se nos queda corto. El ser humano, nosotros somos mucho más que eso, y mucho más complicado que eso. Y si nos centramos en esto, nos estamos polarizando. Entonces, la idea de lo que quiero plantear es cómo caminar hacia esta neutralidad, hacia este polo neutro. ¿Qué es este polo neutro? Y por qué es importante no solamente para la terapia, sino como paciente, como terapeuta, como ser humano. Y, y el sistema nervioso pues, nos da muchas respuestas a esto, pero no es suficiente tampoco, ¿no? El hecho de que tengamos un sistema autónomo, que incluso no tenemos mucho control consciente, aunque aún así, aunque sea autónomo, con diferentes técnicas se le puede influir, ¿no? Sabemos que técnicas de meditación, técnicas de relajación pueden llegar a influir dentro de este sistema, y sabemos que hay técnicas que pueden llegar a ralentizar el corazón, por ejemplo, aunque tú no eres conscientemente, no puedes decir acelérate o disminuyes, pero sí se puede llegar a influir. Pero sin embargo, no es lo más importante, es muy importante, no estoy diciendo que no sea importante, es muy importante, pero está ahí para aprenderlo, está ahí para reconocerlo y está ahí para trascenderlo, ¿no? También tenemos que entender la estructura, ¿no? Sin esa estructura seríamos algo hueco, así que tenemos que reconocer también nuestra propia estructura, nuestra columna, y esto forma parte de la formación de cualquier área de la salud, ¿no? Conocer la fisiología, la anatomía, conocer la estructura en sí, sus beneficios, cómo poder liberar, cómo puede influir en la columna, cómo puede influir en la pelvis, cómo puede influir en el cráneo o en dolor articular, la importancia de las articulaciones. Todo esto es importante, pero tampoco somos esto, ¿no? Es como no quedarnos tampoco atrapado ahí. Hay que aprenderlo, pero no atraparnos. Pero también podemos pensar, bueno, pues también somos un amasijo de productos químicos, ¿no? Nuestro metabolismo, nuestra química también tiene importancia, ¿no? Los minerales que tenemos, las vitaminas, los aminoácidos, ¿no? Las enzimas que tenemos, todo esto es importante, y también nos podemos polarizar en ello. Todo esto que estoy viendo es algo que es fácil polarizarse, ¿no? Polarizarse en que lo importante es mover hueso, en que lo importante es reequilibrar el sistema nervioso, en que lo importante es mejorar vísceras o el colon o, ¿no? Pues la microbiota, ¿no? Todo esto que estamos viendo, que es importante, pero no suficiente, ¿no? Hay algo más. Y la química pasa algo parecido. Somos también un amasijo de químicas, de productos, ¿no? Químicos, vitaminas, hace falta, minerales,
Sin ellos, pues claro, la estructura y el metabolismo puede no funcionar, pero tampoco somos eso. Eso forma parte de nuestra estructura, pero si nos polarizamos y nos quedamos en esta parte, también nos quedamos parciales en cuanto a la visión del ser humano. Especialmente desde un punto de vista más energético, las técnicas quizás más sutiles o más energéticas, como es el caso de la terapia de polaridad, ven al ser humano más de esta forma, ¿no? Ven realmente al ser humano como un campo de energía, un movimiento de energía. Ese movimiento de energía, visto así, es como un caos y claro, hay que aprender pues por líneas, ¿no? Corrientes largas, espirales, vamos a ir conociendo un poco estas anatomías inalámbricas, parciales, para luego poder ver en su conjunto, que el conjunto es lo que daría forma energética al ser humano. Y que esta forma energética no difiere mucho de otras formas energéticas, de otros seres, de otras estructuras, de otros planetas. Por tanto, digamos que esto que somos es como la misma materia, tiene el mismo aroma y la misma materia que el universo, o los universos. Y eso sí somos más. Algunos nos ven más así, ¿no? Que es posible que nos vean más de esta forma, o nos veamos más de esta forma, pero somos mucho más esa parte energética más intangible, más sutil, más etérica, ¿no? Mucho más realmente sin cargas. Todo lo que pongamos ahora sobre esto, todos los huesos, todo el sistema nervioso, todas las vísceras, todos los músculos que pongamos sobre esto, nos pueden tapar de ver esto, ¿no? Nos pueden ocultar lo que realmente somos o nos pueden despistar, ¿no? Así que no estoy diciendo que tengamos que descartar, ¿no? Todo lo otro, todo lo contrario. Tenemos que aprender, reconocerlo, entenderlo muy bien, porque forma parte también nuestra, pero trascenderlo, no quedarnos en esa parte, ¿no? Y al final, si tuviéramos que ver una relación, es algo más parecido a esto. Sí, hay huesos, hay sistema nervioso, pero hay también un campo energético, hay interrelaciones, hay algo más, ¿no? Si pudiéramos vernos con estos ojos más holísticos, ¿no? Más globales, seríamos más estos campos que se relacionan y dentro de esos campos pues hay músculos, hay vértebras, hay sistema nervioso, pero realmente quien anima y quien mueve, quien activa y quien realmente hace vivir es la energía, ¿no? El sistema energético a todas esas estructuras. Estas estructuras, en cuanto esa energía desaparezca, somos un trozo de carne con huesos que se lo comen los gusanos en poco tiempo, se deshacen. Así que el doctor Stone hablaba que es como el ser humano, es como un guante y un guante en sí es como un trozo de tela sin forma, ¿no? Pero cuando entra en la mano, le da vida y de repente ese guante pues parece como una segunda mano, ¿no? Es realmente la energía, lo que somos es más la mano que el guante. Entonces, saber si el guante es de un color u otro, si tiene costuras, no tiene costuras, es impermeable, no es impermeable, no es tan importante porque al final no vale para nada si no hay una mano dentro que pueda pues, hacer cosas, ¿no? Eso es realmente importante. Y la mano puede salir y puede entrar, ¿no? Pero lo importante es la mano. Así que aquí lo importante es esta parte más energética, que, como digo, en caso de la terapia de polaridad es algo que en teoría tenemos bastante más claro, ¿no? En polaridad hablamos de polos, ¿no? Entonces, ya claro, al hablar de polos ya estamos un poco con esto que comentaba de las polaridades, ¿no? Aún así, claro, nosotros desde el principio no hablamos nunca, vamos, creo yo, que no hablamos nunca, a nivel peyorativo del polo positivo y negativo, de que lo positivo es bueno y negativo es malo, ¿no? Entonces, hablamos más como polaridades realmente, como un polo magnético donde hay un polo que tiene unas cualidades y otro que tiene otras cualidades y se interrelacionan y se relacionan estas cualidades. Pero claro, polo positivo, polo negativo, las anatomías, cómo se mueve la energía, cómo no se mueve, polos que diferentes polaridades se atraen, mismas polaridades se repelen. Todo esto, este lenguaje
es importante para entender, como digo, la anatomía inalámbrica, para entender cómo se mueve este sistema, ¿no? Estas cartas que hablan de las corrientes, cómo bajan por un lado, suben por otro, se están moviendo de una forma muy específica y reconociendo ese movimiento específico también podemos influir en él de un modo específico, ¿no? Por tanto, es importante entender estas polaridades, ¿no? Si la mano derecha es positiva, si la izquierda es negativa, si la parte derecha es positiva, si la parte izquierda anterior es negativa. Toda esta parte es importante, pero enseguida entramos en un relativismo, porque el polo positivo, que puede ser la cabeza como polo más positivo, y la pelvis como polo más negativo, sin embargo, frente a los pies, la pelvis no está negativa, ¿no? Los pies serían más negativos. Entre la pelvis y los pies, la pelvis sería más positivo. Luego algo que es negativo de repente empieza a relativizarse como que algo es positivo. Esto también crea un poco a veces de confusión, ¿no? Que aunque lo entendiéramos bien y lo manejáramos bien, no deja de ser una explicación de un movimiento, pero como vamos a ver, lo que nos importa realmente es el movimiento, ¿vale? En polaridad muchas veces entramos con estas cartas y con esta forma bueno, de entender el movimiento energético y aprendemos técnicas para influir en ese movimiento, ¿no? Podemos influir en esas corrientes largas o podemos influir en estos campos ovales o en una estrella de 5 o 6 puntas. ¿Cómo podemos influir en estas cartas? Pero eso sería todavía parcial. Si tú ves a un paciente y estás viéndole que es evaluarle, con la forma que sea, pero bueno, en principio como en polaridad quieres evaluarle y ver qué estructura es la que hay, ¿no? Como si hay un patrón más involutivo, un patrón más pues, encorvado, dirigido hacia la Tierra, o hay un patrón más evolutivo, ¿no? Todo más estirado, más elevado, más en extensión, o hay un patrón más de rotación, o hay una estrella, unos hombros muy cerrados, o bueno, qué tipo de patrones hay. Y en función de esos patrones, pues tenemos enseguida una técnica que aplicar, ¿no? Esto a mí me recuerda mucho a la visión alopática, ¿no? La visión alopática de la medicina es que dame un diagnóstico y te daré un tratamiento. El máximo éxtasis de la medicina es encontrar un diagnóstico. Porque si tengo un diagnóstico, tengo un tratamiento. Si no tengo un diagnóstico, no hay tratamiento. Y esto es algo que claro, pues empieza a angustiar, ¿no? Es como la angustia de por qué no hay... Ay, perdón. La angustia de por qué, cómo puedo tratar a este paciente si no sé qué es lo que tiene, cómo se llama lo que tiene, ¿va? Porque si le pongo un nombre, aunque sea un nombre muy, muy descriptivo, ¿no? Pues tienes una coxigodinia. Pues que, claro, con ese nombre, pues lo mismo me da hasta la baja. Y lo único que están diciendo es que tienes un dolor de coxis. Pero como te han puesto un nombre, ya sé que, bueno, pues como es dolor de coxis, toma un antiinflamatorio y fuera. Es decir, si tengo un diagnóstico, tengo un tratamiento. Y esto a nosotros nos puede pasar lo mismo. Tengo un diagnóstico a nivel energético, tengo un tratamiento. Tengo un diagnóstico, mira, pues parece que esto de los hombros está más cerrado y esto es estrella. Así que Bloom aplicó técnica de estrella 5 puntas. O, mira, parece que es que el tórax no se expande, así que Bloom, técnica de óvalo y ya tengo esa técnica. ¿Sí? O, mira, esta vértebra está tensa, así que, pum, aplico triada vertebral para liberar esa vértebra. O, mira, esta parte del cráneo está muy tensa, pues óvalo de fuego, o puedo trabajar cráneo, técnicas craneales. Si os fijáis, sí, lo hago con un tratamiento con un enfoque energético, utilizo herramientas también, pueden ser más energéticas, pero el enfoque puede seguir siendo bastante alopático, ¿vale? Sin ser demasiado reduccionista, ¿no? Como decía Einstein, vamos a hacerlo lo más simple, pero no más. La visión sería, si hay un bloqueo energético, algo no va bien.
Así que lo que tengo que hacer es cómo identificar ese bloqueo energético y ayudarle a que pueda normalizarse. Ese sería un poco el planteamiento, ¿no? Eso quiere decir que por algún motivo esa persona ha llegado a tener ese bloqueo, que ahora hablaremos un poco de estas cosas, pero por algún motivo esa persona ha llegado a tener ese bloqueo. Y yo no soy nadie en absoluto para venir aquí y decirle con mi dedo, fuera bloqueo. Eso no te pertenece. Eso no lo necesitas. Fuera. ¿Vale? Esto es de una arrogancia enorme. Muy, muy grande. ¿Vale? Estoy hablando desde mi experiencia. ¿Vale? No empecé diciendo que esto no son las tablas de Moisés, pero si alguien lo quiere oír, está bien, y si lo quiere reflexionar, pues mejor todavía. Pero no somos nadie para quitarle esa experiencia a ese paciente. Otra cosa diferente es disponibilidad y apoyar su proceso, porque ese dolor, ese bloqueo energético, ese patrón que tiene ese paciente, forma parte de su proceso. Y yo puedo, o alguien desde fuera, pues un familiar, un amigo, un especialista, un terapeuta, puede llegar a resolver él ese problema. Yo no te preocupes que esto te lo resuelvo yo. Hago así, toco aquí, ¿ves? Y ya bloqueo fuera. Con esa visión o con esa intención de intervencionismo para quitar un bloqueo, podemos cometer varias faltas. Ya hablaremos un poco de eso también. Cuando lo que estamos planteando es que este proceso energético queremos apoyarlo y apoyarlo siempre respetando al máximo los procesos individuales de cada uno. Esto es muy importante. Yo he visto incluso gente que bueno, tengo que reconocer que sí, les formé yo, pero en ningún momento les dije que tenían que hacer esto. Y es obligar a la gente a que sigan un proceso. Hay gente terapeutas de polaridad, que no, tú tienes que hacer un proceso porque estás fatal, tú estás fatal, lo tuyo no tiene solución, tienes que hacer un proceso que te voy a guiar a hacerlo yo, y es decir, dependes de mí y voy a intervenir para que cambie te voy a limpiar, voy a hacer que tu proceso cambie completamente. Este proceso de los 5 elementos voy a limpiar uno a uno y necesitas y es urgente que lo hagas. Esta imposición y crear dependencia no es ni terapeuta, ni ético, ni profesional, ni nada parecido, ni es algo que yo haya enseñado jamás. Todo lo contrario, esto que estoy enunciando, yo en mis cursos ya lo digo, ¿no? Pero esto es algo que está un poco implícito en el ser humano, ¿no? El querer salvar a otros, el ir de salvadores de otros y el querer salvar al mundo, ¿no? Salvar y aliviar el dolor del mundo. Esto es muy peligroso, muy peligroso. Entonces, va un poco de esto lo que queremos trascender, estas polaridades, ¿no? Estas cargas. Si podéis vigilar los micrófonos para que no se abran. Luego, al final, yo voy a dejar un espacio para que podamos abrir preguntas y comentarios. Así que si queréis tomar nota y luego al final lo vemos. Pero si abrís micrófono, la grabación saldrá mal y se oirán ruidos por ahí. Así que los vídeos no importa, pero el micrófono, si es posible, todos apagados, ¿vale? Muy bien, pues en esta idea, ¿vale? En esta idea vamos a ahondar, ¿no? El por qué nosotros tenemos que apoyar un proceso, y apoyar un proceso implica trascender las polaridades, ¿vale? Si tenemos un polo positivo y un polo negativo, es decir, alguien que da y alguien que recibe, ahí normalmente hay terapia, ¿no? El terapeuta da, hace, ¿no? Toca, y el paciente recibe. Entonces, aquí tenemos un buen enfoque. Cuando estáis haciendo prácticas, muchas veces se os recomienda, oye, recordad que uno es polo positivo, otro es polo negativo. ¿Por qué? Porque si de repente tenemos
si de repente tenemos dos polos negativos, ¿m? ¿Y dos polos negativos qué sería? Dos polos negativos es dos que quieren recibir, que están pidiendo, sí, están pidiendo información o están pidiendo si te gusta, no te gusta y dame. Entonces, si tenemos un paciente que dice, yo necesito de ti, que me des, y el terapeuta está diciendo, ¿te duele? ¿Te molesta? ¿Te hago daño? ¿Te gusta así? ¿Prefieres de otra forma? Te estoy también pidiendo, estos dos polos negativos van a repelerse, ¿no? Y si son dos polos positivos en los que el terapeuta intenta dar, pero el paciente dice, no, no, pero también aquí, y es que no, aquí me ha apretado, no, yo creo que aquí tengo un bloqueo, mírame aquí, no, no, pero aquí también. Entonces, dos polos positivos intentando dar los dos, esto va a crear también repulsión. Luego, en principio, una relación más o menos saludable implica que haya un polo positivo, alguien que da, alguien que recibe. Esto, una vez más, es muy simplista. Esto es lo ideal, lo que sería ideal, pero, bueno, ideal, esto es lo aceptable, pero no lo ideal. ¿Por qué no es lo ideal? Porque estamos diciendo que queremos trascender las polaridades. Con lo cual, fijaros que dos polos positivos se repelen, dos polos negativos se repelen, mientras que un polo positivo y un polo negativo pues parece que se relacionan. La aspiración sería más esta neutralidad, ¿no? Donde algo neutro puede incluso hacer que dos polaridades iguales se atraigan o se acerquen, ¿no? Es decir, si ponemos un polo neutro entre dos polos iguales, estos polos ya no se repelen, sino que ahora pueden estar muy juntos. Es decir, la reconciliación de los opuestos es el neutro. La neutralidad es la que nos permite reconciliar los opuestos y alejarnos de las cargas, ¿no? De los polos, del polo positivo, del polo negativo. Y al final, esta búsqueda de neutralidad es la clave para el éxito en la terapia y el éxito como un ser humano puede ayudar a otro ser humano. Sin esta neutralidad, lo que vas a hacer es un trabajo de ayuda, es un trabajo de intervencionismo, de salvar al otro, pero no de servirle. No es un servicio, no es un buen servicio. Y ahora voy a intentar explicar por qué, ¿no? Por lo tanto, el movimiento que buscamos es un movimiento hacia la neutralidad, porque desde ahí sabemos que podemos relacionarnos muy cómodamente con ambos polos. No estamos influidos ni por uno ni por otro. Ahora yo puedo poner entre una estructura neutra, puedo poner un polo positivo, un polo negativo, los dos van a unirse ahí, no van a crear ninguna reactividad. Esta es una fórmula muy importante porque en terapia sabemos que es muy fácil polarizarse en cuanto venga un paciente. Viene un paciente con una cierta carga y no tú, cualquiera, el ser humano, su psiquismo, su inercia, es muy fácil polarizarse. Incluso en psicología sabemos que cuando de repente viene un paciente que le ves como muy vulnerable, aunque tenga 50, 60 años, ¿no? Le ves muy vulnerable, le ves como poca personalidad, casi le ves como un niño indefenso, enseguida a ti te va a salir un papá o una mamá, ser padre o madre, ¿no? Te polariza. O sea, esa actitud, aunque tenga 50 o 60 años, esa actitud te va a polarizar a ti como un padre o como una madre. Y al revés, cuando ves a alguien que va de padre o madre diciéndote lo que hay que hacer, porque es que la vida enseguida a ti te coloca como un niño. Es como me voy a polarizar a otro lado. Esto nos pasa en general con todo. Y en terapia, si quieres realmente ayudar de esta forma que planteamos, ¿no? De apoyar al proceso, apoyarle, no reaccionar ante él, ni influir, ni salvarle, la actitud que buscamos es una actitud neutra, una actitud neutral, que es una actitud que egoístamente nos sirve tanto para la terapia como para nuestro propio proceso personal como ser humano. Cuando tú te relacionas en tu mundo, con tu familia, con tus amigos, contigo mismo,
el saber reconocer este polo neutro, el poder vivir en ese polo neutro, el poder experimentar ese polo neutro tiene un montón de beneficios, entre ellos que te conecta automáticamente con la paz. Es un punto de paz y es una paz imperturbable. No es una paz creada, no es una paz forzada, sino es una paz real y una paz mucho más a prueba de guerra. Si tú te vas a un monasterio y te encierras en un monasterio en mitad de la montaña, pues allí hay paz. Claro, y dices, no, no, es que aquí vivo, experimento la paz, seguro. Pero en cuanto vayas a tu trabajo, en cuanto vayas con tu familia y con ese vecino que te hace la vida imposible y con ese, ¿no?, ese ambiente tenso, allí desaparece esa paz, ¿no? Luego, esta paz hay que probarla y desafiarla en el medio cotidiano, en las batallas cotidianas que tenemos, es donde hay que desafiarlo. Y precisamente en aquellas situaciones que nos polarizan es donde mejor podemos practicar esta neutralidad. Y nosotros como terapeutas pues tenemos eso, ese campo de batalla a diario. Es un campo de batalla genial, ¿no?, para poder entrenarte y hacerte al final casi un maestro en la neutralidad. De forma que cuando hablamos de energía, en el caso de la terapia de polaridad, hablamos de que hay una energía que está fluyendo, ¿no? Sabemos que fluye de un polo positivo a uno negativo, este momento de vuelta, ¿no?, creando este campo energético. Al final, no es que haya un polo positivo y un polo negativo y movimiento, ¿no?, sino que lo que hay es movimiento. Al final, lo que estamos viendo es un movimiento. Si entendemos por qué, bueno, pues sí, hay unos polos, pero lo que nos importa al final es ese flujo continuo de energía, que a su vez es un flujo que interactúa con el flujo de la vida, con el flujo del universo, con el flujo de la naturaleza. Es un flujo continuo y es el que deberíamos más prestar atención, ¿vale? De forma que cuando trabajamos con técnicas de este tipo, ¿no?, como energética, con polaridad, es inevitable tener que trabajar con partes, ¿no? Pues primero tengo que trabajar, pues, no sé, la estructura o el cráneo o técnicas para liberar la columna, lo que sea. Pero con la intención final, ¿no?, la intención final, cuando ya estamos aprendiendo, ya estamos, o ya hemos aprendido todas esas técnicas, la idea es empezar a dejar las técnicas aparte. No estoy diciendo con esto que la técnica no sea importante, todo lo contrario, ¿no?, es muy importante. Pero esto es como conducir. Cuando tú conduces, la marcha es súper importante y nunca has metido ahí marcha, ¿sabes? Y es muy complicado. Y además hay 3 pedales y cada uno es diferente. Y luego más el volante, pero es que hay un intermitente y luego un retrovisor. Pero es que no uno, sino hay 2 a los lados. Y hay coches por aquí. Es complicadísimo y hay un montón de partes que tienes que prestar atención. Y si prestas atención a una, dejo de prestar atención a otra, es un cacao. Y luego cuando llega un momento en que ya te olvidas de si hay caja de cambio, no hay caja de cambio, si es intermitente, ya entra todo y lo que haces es mover el coche. Ya no estás conduciendo y cambiando, embragando y frenando. Estás llevando un coche a un sitio, ¿no? Entonces, aquí la idea es la misma. Es como que al principio tenemos que aprender todas estas partes con la intención de que al final sea todo un movimiento. Y ese movimiento es identificar dónde está el, el bloqueo de energía, apoyarlo. ¿M? Y apoyarlo se puede apoyar de muchas formas y comprobar si eso que he hecho funciona o no funciona y variar mi intervención para ayudar a que ese movimiento se pueda dar. ¿Desde dónde hago eso? Y con la intención que lo hago es de lo que voy a hablar ahora un poco, ¿vale? Pero la idea es esta, es como un reduccionismo bastante potente en el que ves a un paciente y lo que buscas es, ¿se bloquea, está bloqueado o no bloquea la energía? Pues sí, hay bloqueo, bueno, voy a ayudar a desbloquear. Voy a ayudar a desbloquear con tal neutralidad y con un enfoque tan, no distante, pero sí un enfoque muy respetuoso, que si no quisiera desbloquearse, no se desbloquearía, ¿vale? Entonces, el hecho de que alguien te pida ayuda para tratar un problema, para que tú le trates, no es suficiente como para que tú te hagas cargo, para que realmente pienses que tienes que ayudarle.
Más bien es como mi conocimiento, mi experiencia, la pongo a la disponibilidad de la energía para apoyar esto que se está dando en ti sin forzarlo ni frenarlo, sino respetándolo. Esto es clave, ¿vale? Entonces, bueno, voy a intentar seguir a ver si con esto me puedo explicar un poco mejor, ¿vale? Partimos de las polaridades, ¿no? Y partimos de un polo positivo, un polo negativo y una reconciliación en el neutro o un dinamismo en el neutro. Cuando vemos los opuestos enseguida te van a polarizar. Vamos a poner algunos ejemplos. Ves que te van a polarizar a un lado o polarizar a otro. Sin embargo, el neutro es como aquello que engloba a los otros dos, respeta a los otros dos, acepta a los otros dos, ¿no? Es como que admite a los otros dos, reconcilia. Y eh, yo creo que una de las formas de resolver la mayoría de los conflictos es a partir de aquí, del neutro. Y la mayor dificultad, por otro lado, que tenemos como seres humanos es buscar este neutro, porque es muy fácil y tenemos una gran inercia en polarizarnos, en ir a un polo o a otro. Como ejemplos de polaridades tenemos, pues, bueno, un montón de ejemplos, ¿no? Pues terapeuta-paciente. Parece que por un lado está el terapeuta y por otro lado está el paciente. Por un lado está el polo positivo y por otro lado está el polo negativo. Eh, pero tendríamos que plantearnos cuál sería ese polo neutro entre los dos. ¿Qué sería un polo neutro entre los dos? Y a lo mejor lo que nos damos cuenta es que, bueno, seguro que os habéis dado cuenta más de una vez, y es más, habéis experimentado más de una vez, que con muchas de las sesiones o en muchos momentos de las sesiones ha desaparecido el terapeuta y ha desaparecido el paciente. No hay terapeuta-paciente. Es todo un continuo, es un movimiento continuo, ¿no? Y eso lo podemos aplicar a todos los opuestos, ¿no? Salud y enfermedad. Parece que la salud es buena, la enfermedad es mala. Y bueno, pues la vida, ¿qué es la vida? Pues la vida es salud o es enfermedad. Pues la vida admite la salud, admite la enfermedad. ¿Y cuántas veces puedes dar gracias a una enfermedad porque, bueno, he reconocido un límite o reconozco el poder de la vida o gracias a que esta enfermedad, pero al menos puedo vivir y seguir viendo a mis hijos. Y la salud, pues igual, ¿no? La salud la reconocemos como también algo bueno, pero al final la vida engloba a los dos. La vida neutraliza, la vida no es ni buena ni mala, la vida no es salud ni enfermedad, ¿no? Sino que en la vida hay estas cosas. Y aquí entramos con todo, pues por lo positivo, por lo negativo, ¿no? Lo bueno, ¿no? Es que esto es bueno o es malo, ¿no? Y hay veces que has hecho algo bueno o has hecho algo malo. Esto que has hecho, que es bueno o malo. Y a veces no es ni bueno ni malo, es algo que simplemente es lo que había que hacer, era lo correcto. Y esto de lo correcto a veces cuesta entenderlo, pero es lo correcto, es lo que había que hacer. Tú lo puedes interpretar como algo malo, sin embargo a otra persona lo puede interpretar como algo bueno, pero en este caso era lo correcto. Bueno, tenemos un montón de posibilidades entre todos lo que son aparentemente opuestos y ver esa forma de reconciliar, ¿no? Es como cuando hablamos de la involución y la evolución, ¿no? Los momentos de evolución y momentos de involución. Y cuando estamos viendo esta parte parece como que la evolución siempre nos suena a lo bueno, ¿no? La evolución es los que están evolucionados, ¿no? Los que están en otro plano más espiritual y por eso ven todo lo que es espiritual. Mientras que la involución es casi como el retrógrado, ¿no? El retroceso que te lleva pues eso, a la tierra, a lo concreto, a la supervivencia. Sin embargo, los dos son necesarios y los dos forman parte del movimiento de la experiencia. La experiencia es evolución e involución, juntas. Es como la respiración. ¿Qué es mejor, la inspiración o la expiración? Es lo mismo, ¿no? La inspiración parece justo lo opuesto a la expiración y la expiración parece justo lo opuesto a la inspiración. Pero lo importante es la respiración. Respirar es lo importante. Si te polarizas, pues están unos a favor de la inspiración y otros están a favor de la expiración.
y nunca van a encontrar un acuerdo porque, claro, cada uno encontrará sus puntos fuertes frente al otro y, bueno, así estamos. Este mundo está así justo porque nos polarizamos con una facilidad enorme. Mientras que la respiración engloba a los dos, ¿no? El movimiento, la experiencia engloba los dos, engloba que yo tengo que necesito responsabilizarme de mi vida, tengo necesidades primarias, necesidades básicas, pero a la vez esas necesidades básicas me sirven para poder nutrir y alimentar otras necesidades más superiores, más sutiles o espirituales. Si me quedo enganchado en cualquiera de ellas, si me quedo polarizado en cualquiera de ellas, tengo un problema, incluso a nivel postural. Si me quedo enganchado en una postura evolutiva, tendré problemas de extensión, problemas de rigidez de espalda, problemas incluso estructurales. Si me quedo enganchado en una posición de involución, pues tendré problemas pues, de cuello, de columna, de rodillas, pues estoy en otra posición. Mientras que si los dos movimientos tienen armonía, tienen una buena comunicación, hay un buen diálogo entre ellos, hay una postura equilibrada, ¿no? Ni en extensión ni en flexión, equilibrio. Entonces, al final, todo esto nos lleva he puesto unos cuantos ejemplos, pero podemos entender o buscar, como un buen ejercicio, buscar cuál sería ese polo liberador, ese polo neutral. Entonces, fijaros que efectivamente el polo neutro es un polo liberador, es un polo reconciliador de esos opuestos y relativiza y puede ayudar a corregir esos opuestos. Por lo tanto, la neutralidad es importante. Hasta le han puesto unos nombres parecidos, ¿no?, a los neutrinos. Y bueno, sabéis que los neutrinos son estas mini partículas que sabemos que el Sol desde el núcleo emite pues, millones de estas partículas que hace tiempo se pensaban que no tenían ni carga ni polaridad, ¿no? No tenían ninguna polaridad y ninguna carga. Ahora sabemos que sí tienen, pero muy pequeña, o sea, casi imperceptible la carga, la masa, perdón, que tienen, muy poquita, o sea, prácticamente es imperceptible. Tanto es así que pueden atravesar cualquier cosa, ¿no? No hay nada que los frene. Cualquier cosa con masa siempre va a ser mayor que la suya, así que pueden atravesarlo sin problema. Y como tampoco tienen cargas, ni positiva ni negativa, pues pueden también atravesar cualquier cosa, ¿vale? Y bueno, aquí lo que nos dice es que hay cosas que no pesan casi nada, ¿no? Y sabemos que nuestras opiniones en las redes sociales, algunas más que otras, pues pesan todavía menos, ¿no? Bueno, sobre todo cuando te las quitan de las redes, porque entonces así que no pesan nada. Pero, o a veces porque pueden pesar más de la cuenta, las quitan, ¿no? No sabemos. Pero bueno, pero es cierto que el neutrino, ese neutro, esa cualidad a nivel físico, se la está dando a una partícula sin cargas y apenas sin más, es decir, apenas sin presencia, apenas sin algo que lo puedas crear resistencia, que le puedas crear una fuerza, porque te atraviesa, ¿eh? Así que es como ser más neutrinos, ¿no? Como mimetizarnos, intentar sentirnos como un, como un neutrino, sería una buena comparación, ¿no? De forma que dicho así, pues claro, lo que llamaríamos como el buen terapeuta, ¿no? O el terapeuta que va a favor de esto que estamos diciendo, que va a favor del proceso, que no es un salvador. Además, ya sabéis que en cuanto vaya de salvador, estás a un paso de ser un perseguidor, ¿no? En cuanto vayas a salvar a alguien, a poquito que sea alguien no te agradezca lo que haces o bueno, simplemente que no reconozca eso que estás haciendo, enseguida decir, no, pues te va a perseguir. Y de salvar a perseguir hay un paso muy pequeño, muy pequeño. Así que el terapeuta realmente ni lucha con la enfermedad, es decir, ese problema que tiene el paciente no voy a ponerme a luchar y a resolverlo, ni tampoco sufro con él. O sea, si realmente ese problema del paciente me hace a mí sufrir, como yo sufro por ti también, esto no es una buena actitud terapéutica, ¿eh? Y cuando te peleas
con la enfermedad y con el dolor, con el bloqueo, y yo toco aquí, y ahora ya te cojo aquí, y ya es la hora, pero voy a estar un poco más, y porque esto hay que... Y no te quita el dolor, venga, te hago otra técnica a ver si quito el dolor. Luchar contra eso no es tampoco una buena señal, ¿no? Intentar resolver, intentar pelearte con la enfermedad, ni tampoco el hecho de sufrir con ese paciente, que es algo inevitable. Es decir, tú imagínate que tienes un dolor lumbar eh, más o menos crónico y que llega un paciente con un dolor lumbar. Ese paciente le vas a mirar de una forma diferente que al anterior y al siguiente que venían con un dolor de cabeza, porque te sintonizas, ¿no? Te identificas mucho más fácilmente con el que tiene dolor lumbar. O si acabas de tener una ruptura sentimental y viene alguien sufriendo una depresión porque la ha dejado la pareja, pues vas a dedicar un poco más de tiempo y te va a tocar la fibra un poco más porque tú también estás en esas. Pero eso no es terapéutico. Tendrías que justamente en esos momentos colocarte en ese punto más neutral en el que no hay posibilidad de polarizar o carga. Si estás neutro, no hay forma de impactar contigo. Y eso realmente sirve. Eso es el sitio donde podemos ayudar mucho más. Porque si no, al final vas a sufrir con el paciente. O sea, al final, cuando tu paciente está llorando de depresión porque la deja la pareja y tú también te has sentido abandonado, al final los dos os podéis a llorar y a consolaros unos a otros porque yo también te entiendo. Y entonces, ¿de qué sirve eso? Tenemos que buscar a un terapeuta que nos atienda a los dos ahora, ¿no? Así que como premisa, primero hay que sentir paz, ¿vale? Primero yo siento paz y siento felicidad, plenitud, me siento bien, ¿vale? Y me siento bien porque tengo la posibilidad, se me ha ofrecido la posibilidad, y ahora esto ya sería otra discusión de dónde viene esto, ¿no? ¿Cómo he llegado a esto? Tengo la posibilidad de servir al paciente. Tengo la posibilidad, ¿por qué? Pues porque por la razón que sea, me he interesado en estos temas. Por la razón que sea, he sacado tiempo, dinero, energía para poder estudiar. Por la razón que sea, he decidido dedicarme laboralmente a esto en vez de trabajar en una oficina o en una pastelería o una zapatería. Por la razón que sea, además es que se me da bien cuando lo hago, cuando tengo como una cierta facilidad para hacerlo. Por lo tanto, es como que casi no tengo más remedio que hacer esto, ¿no? Y esto me da una sensación, o me debería dar una sensación de paz. Mi punto de partida es paz para poder servir, ¿vale? Para poder servir al paciente. Esta es la clave. Yo no voy a salvar al paciente, no voy a ayudar a sanar al paciente, a colocar cosas en el paciente, sino voy a servirle de la mejor forma que pueda. Y servir de la mejor forma que pueda siempre va a ser desde la neutralidad. Ahora vamos a ver también por qué, ¿vale? De forma que si lo hago correcto, lo hago bien, le voy a dar al paciente dos herramientas fundamentales. Una es que voy a ayudarle a que recupere la energía y el equilibrio. A que la recupere. Es decir, yo no le voy a dar ni energía ni yo le voy a dar equilibrio. Yo le voy a permitir, le voy a ayudar, le voy a dar el apoyo para que él pueda recuperar la energía y el equilibrio. Si es que lo tiene que recuperar y si es que lo tiene como recurso. Esa sería como la herramienta que puede disponer física. Y a un nivel quizás más sutil, más espiritual, es también que aproveche, que pueda llegar a entender esa experiencia como un aprendizaje. Esta experiencia a veces da más, sirve más un proceso de enfermedad, sirve más como una experiencia real de aprendizaje que otra cosa. Y llega un momento en que por eso le podemos llegar a dar las gracias a un dolor o a un problema. Hay problemas que cuando te han hecho parar a tu ritmo, te han hecho parar un dolor lumbar, una rodilla, un problema, vértigos, lo que sea, que te ha hecho parar en brusco el ritmo que tenías, al principio te peleas y te resistes ¿no? Y te enfadas, ¿por qué me toca esto a mí? Pero cuando te das cuenta, ¿no? Pues como te ha hecho parar, pues no tiene más remedio que ponerte a verlo, porque no puedes hacer ahora otra cosa más que estar quieto, te das cuenta del gran beneficio que es estar quieto y el peligro al que ibas directo, que el que ibas
pero vamos, de cabeza. Y entonces llega un momento en que tienes que dar gracias a ese vértigo y a ese dolor lumbar o a ese problema que sea que te paró en seco porque ibas de cabeza a algo mucho más grave. Es un aprendizaje. Eso es que he aprendido realmente de esto, ¿no? Entonces, si nos quedamos con que lo primero es que tengo que tener paz. Claro, esta paz no puede ser una paz ficticia o no puede ser una paz artificial, tiene que ser una paz real. Es cierto que es muy difícil permanecer mucho más tiempo en esa paz, pero casi como mantra personal o como compromiso personal es intentar mantener el mayor tiempo posible esta paz. Y la única forma que hay es entrenándola. Y la única forma que hay de entrenarla realmente es en mitad de la guerra. Dentro de la paz es imposible entrenar la paz. La única forma de entrenar la paz para cuando haya guerra es en guerra. Y la guerra es la que tenemos todos los días con nosotros mismos, con los demás, con la pareja, con los hijos, con la familia, con el amigo, con el trabajo, hasta con el gobierno, con Dios. Nos peleamos, ¿no? Y esa guerra es la que me invita continuamente a poder entrenar mi paz. Esa es la clave. Y nosotros, en nuestro caso, cada día que tienes a un paciente es una oportunidad de oro para entrenar ese momento de paz y ese momento de neutralidad para poder servir. Fijaos que el doctor Stone dijo una frase que era que el servicio sin amor se convierte en trabajo. ¿Vale? Esto es clave. O sea, esta frase es oro puro. Es algo que dice, sí, claro, sí, es que era muy altruista, ¿no? Es que, claro, el servicio, es que disfrutaba con lo que hacía el hombre, ¿no? Era un hombre que, sí, pero hay algo más en esto, ¿no? El servicio sin amor se convierte en trabajo. Es decir, el servicio tiene que ser con amor. ¿Eh? El servicio tiene que ser con amor. Y vamos a ver qué es servir y qué es amor. Porque esas dos cosas implican neutralidad, que una vez más implica trascender los opuestos. Para servir con amor, como decía Dr. Stone, es necesario respetar con sabiduría. Respetar con sabiduría, vamos a ver que, parece una frase como si tuviéramos que ser sabios para poder respetar. La sabiduría no es otra cosa que la experiencia de la realidad. O sea, si tú sabes que si tienes una piedra para arriba con un cierto ángulo, quítate porque te puede caer en la cabeza, si eso lo sabes, eso es una sabiduría. Porque has experimentado. No es una teoría, no es una filosofía, ni es una idea. Es una sabiduría. Porque sabes que eso va a crear ese efecto. Así que el saber cosas, ¿no? El experimentar cosas, el verificar cosas en tu realidad, que es así, que funciona así una y otra vez, eso es sabiduría. Así que respetar con sabiduría implica saber que si no lo hago de esta forma van a ocurrir cosas más bien negativas y que si lo hago de esta forma van a ocurrir cosas más bien positivas. No en teoría, sino porque lo he experimentado una y otra vez. ¿Vale? Por lo tanto, ahora de momento es teoría y la propuesta es que eso se convierta realmente en sabiduría, porque es posible. No estamos hablando de una sabiduría que, bueno, que te hace años leyendo, instruyéndote para ser sabio. Sabio es un niño que aprende a montar en bicicleta a base de caerse y ya sabe cómo no caerse, eso es una sabiduría. Y esas sabidurías van aumentando en tu vida. Así que aquí lo que vamos ahora a hablar un poco es servir con amor. Implica respetar con sabiduría. Respetar a quién y el qué, ¿no? Esto que es de respetar. Vamos a hablar un poco de esto. Porque esta es la clave de la terapia. Por supuesto que cuando hablamos, claro, normalmente yo creo que todos somos respetuosos con nuestros pacientes, ¿no? Tratamos con cortesía, que respetamos, ¿no? Incluso las formas, ¿no? Buenos días, incluso de usted, si hace falta,
somos respetuosos en ese aspecto, pero esto no es ese tipo de respeto de las formas, sino es respeto de la experiencia. Ahora vamos a hablar de esto, ¿no? Respeto de la experiencia de esa persona. Y para eso hay que saber que hay que respetar. Fijaros que todo proceso de terapia, por un lado, al final es un proceso que ayuda a comprender esta existencia, ¿no? La existencia de una ley, que es la ley de la naturaleza. La ley de la naturaleza nos dice que tú primero descubrirás que puedes destruir, contaminar y deteriorar. Es decir, la ley de la naturaleza tiene sus leyes y son leyes que dices, sí, tú la naturaleza la puedes destruir, puedes contaminar los ríos, puedes erosionar, ¿no?, montañas, puedes contaminar el aire y claro que puedes hacerlo. Esto es posible y es posible y lo haces, ¿no? Pero luego tendrías que descubrir que esto es posible repararlo. Entonces, igual que nuestro cuerpo es posible, o descubrimos que nosotros podemos destruir y alterar nuestro cuerpo, y en el caso de la terapia, el paciente a través de tu apoyo puede darse cuenta que efectivamente ha llegado donde ha llegado y fundamentalmente ha sido por él. No tendría que buscar mucho más culpables. No, es que, es como decir, no, es que me han dado no sé qué, o me han dicho no sé qué, ya, pero tú lo has aceptado o lo has hecho. El que lo ha hecho al final eres tú, por mucho que te digan. Luego, al final, tú eres el que has contaminado y tú eres el que ha alterado tu cuerpo. Pero también puedes descubrir que se puede reparar, es reparable hasta un punto. Y por último, también tenemos esa capacidad de mantenerlo en equilibrio. Es decir, una vez que lo he equilibrado, también puedo seguir estas leyes y poder seguir alimentándolo y manteniéndolo en este equilibrio perfecto, entre comillas, ¿no? Este proceso, que es el que experimentamos y el que va a experimentar también nuestros pacientes, no tiene nada que ver con que yo te quite un dolor y yo te descontamine. ¿No? Te descontamino o te resuelvo esto que está deteriorado, porque entonces no has aprendido cómo se puede reponer, con lo cual volverás otra vez enseguida a alterarlo. Esto es como nuestra mente, ¿no? Nuestra mente, que somos niños inocentes, ¿no? Y que de repente, muy puros, y de repente nos contaminamos con ideas, con prejuicios, con conceptos, y nos contaminamos muchísimo, ¿no? Tanto que podemos hacer con estas ideas y con esta contaminación, podemos pelearnos unos con otros y matarnos unos a otros por unas ideas que me han metido aquí, ¿no? Es decir, me han contaminado totalmente y toda mi forma de ver el mundo es contaminada. Pero eso, por otro lado, es fundamental. ¿Por qué? Pues porque cuando me doy cuenta, y esta es la clave, en la que el terapeuta puede enseñar y educar al paciente para que se dé cuenta de este proceso, cuando me doy cuenta de que he sido contaminado, de que estoy contaminado, ahora tengo que aprender a descontaminarme. Y cuando aprendo a descontaminarme, y aprendo y me descontamino, y me mantengo descontaminado, es muy difícil que me vuelva a contaminar. Pero si llega alguien y con una varita mágica me hace así y me descontaminara, es muy fácil que me vuelva a contaminar porque no he sido consciente de que está contaminado y tampoco he sabido cómo descontaminarme. Así que es facilísimo que otra información me llegue y vuelva a contaminarme con la misma facilidad exactamente y que acabe igual. Por lo tanto, para poder mantenerme limpio y descontaminado, es fundamental que me contamine. Si no, no aprendería, no sabía cómo. Pero esto es proceso individual de cada uno. Yo no puedo descontaminar, yo no puedo comer por ti, yo no puedo descontaminarte. Tienes que descontaminarte tú. Esto es clave, ¿vale? De forma que lo que planteamos es que deberíamos de asumir nuestra propia vida. Ser consciente de nuestra vida, asumir es la palabra, asumir mi vida conscientemente. Lejos de estos condicionamientos, lejos de
de esta contaminación, ¿no? Entonces, me hago consciente de mí mismo, me preparo, me entreno para asumir el manejo de todo lo que sucede en mi interior. Esto que sucede en mi interior, que es realmente lo que me está moviendo, tengo que aprender a manejarlo, tengo que manejarlo con maestría y también tengo que asumir el respeto de mis relaciones y de todo lo que ocurre alrededor, de lo que está pasando alrededor, que es la otra parte importante. Entonces, parte de mi trabajo como terapeuta no es limpiar, no es mover, no es empujar, sino es mostrar, es permitir que este asumir y que este conocimiento de uno mismo se pueda dar. Todos tenemos la experiencia de que sin hablar, sin mediar palabras prácticamente, después de una sesión hay pacientes que te cuentan cosas espectaculares de lo que se han dado cuenta de repente, de lo que han vivido, de lo que les ha venido como de repente un flash, ¿no? Como un satori, una especie de iluminación sin más, ¿no? ¿Y eso por qué? Porque con tus contactos, con esa magia que se crea, esa burbuja energética que se crea, al final se ha creado un campo de neutralidad. Se ha dado un baño de neutralidad y cuando entra en ese baño de neutralidad, fuera cargas, fuera polaridades y aparece esa visión real de lo que uno necesita, la suya, no la que tú le dices que según el libro, según mi maestro, según lo que yo he leído, lo que tú necesitas eso no vale para nada. ¿Eh? Así que la palabra clave aquí es apoyar para asumir el manejo de la vida. ¿Eh? Y asumir implica, como decimos, asumir esta parte interna, ¿eh? Y asumir la parte externa. ¿Vale? Asumir la parte interna nos daría este conocimiento de uno mismo. O sea, este conocimiento de uno mismo es algo fundamental, ¿vale? Porque todo lo que me han contado, todas las informaciones que me han ido metiendo, todos los condicionamientos que yo me he ido tragando, toda la hipnosis que me han creado y me están creando, hipnosis, la palabra es hipnosis, esta me condiciona y me hace esclavo, me hace ser alguien reactivo, alguien que toca una pieza y yo salto para acá, tocan aquí, yo salto para acá, soy un ser reactivo. Si no tengo ese conocimiento de mí mismo, es imposible que pueda ser libre. Cuando se dice que la verdad te hará libre, es porque la verdad es la verdad. La verdad es lo que hay en la realidad vista desde un punto de vista neutral, sin cargas. Y vista desde ese punto sin cargas, es muy fácil ser libre. De otro punto, somos esclavos, somos seres reactivos. Por otro lado, asumir lo externo, la parte que tenemos fuera, lo que nos toca de vivir en nuestro exterior, en nuestro día a día, o nuestra vida, en nuestro mundo, tiene que ver mucho con aceptar y respetar todo lo que está ocurriendo a mi alrededor. Esto, que ahora entramos un poco más en detalle, esto es importante y lo podemos extender tanto a la relación de terapeuta-paciente como a nuestra propia vida, ¿vale? A nuestra propia vida familiar, amistad, laboral, social, lo que sea, el aceptar y respetar todo lo que está ocurriendo a nuestro alrededor, ¿no? Asumir esta parte interna es que nos vamos a hacer más conscientes de estos niveles internos. Cada vez que el paciente entra en este campo neutral, ¿no? en este proceso, entra a un nivel muy interno y sabemos que mucho del trabajo en polaridad tiene que ver con hacer más consciente lo inconsciente, ¿no? Es como de repente que emerja cosas que están ahí manipulándonos o guiando de una forma más inconsciente y que no sabemos bien por qué ni de dónde vienen y de repente ¡blum!, emergen. Emergen de un nivel de subconsciencia no tan profundo, sino más bien algo que estaba ahí abajito de la superficie, pero suficiente como para manipular mi vida sin que yo participe de ello. Y esto es a nivel pues, de mis instintos, mis emociones, lo que yo siento, lo que yo pienso, hasta mis inclinaciones espirituales o no espirituales. Esto es parte importante de manejarlo.
Y esto implica enseguida no culpar a nadie ni a nada por lo que yo experimento. Es que me pones negro, es que me alteras. No, perdona, tú te alteras, el que te alteras eres tú, ¿no? Es que si no me hicieras eso, ¿no? Es como si el culpable siempre es el otro, el que te está haciendo, el que hace que tú experimentes en tu interior algo, parece que está ahí fuera, pero realmente eres tú. Cuanto más conscientes seamos de estos niveles internos, más conscientes podemos manejar estos niveles, es mucho más fácil no reaccionar a lo que hay fuera y no polarizarnos, por lo tanto, ni echar la culpa a lo que hay fuera, ¿no? Mientras que cuando hablamos de los niveles externos, significa que somos más conscientes de la necesidad de respetar todo lo que sucede a nuestro alrededor. Es decir, que todo eso que existe, que está ocurriendo, que pasa a la gente, a mis hijos, a mi mujer, a mi marido, a mi primo, a mi padre, a mi madre, todo eso que está ocurriendo es necesario. Y es necesario por algún motivo. Esto sería filosofía, sería una idea, sería una teoría. Y lo que os he dicho antes es que esto tiene que estar basado en sabiduría. Es decir, esto de algún modo tendríamos que confrontarlo, analizarlo, pararnos un poco y darnos cuenta de que es cierto, de que es así. Es así porque lo he comprobado una y otra vez. No porque suena bien o porque encaja con mis ideas o mis principios, sino porque realmente he comprobado que cuando lo pongo esto en práctica, funciona. Es más, la única forma de comprobar que algo funciona, que algo es verdad, es porque cuando lo aplico funciona y automáticamente me crea paz. Si aplico algo que funciona, pero me queda una sensación incómoda de tensión, no está correcto, eso no es verdad. Pero si me deja en paz, me da paz y a la vez funciona, es que es verdad, es una prueba del 9 muy facilita, ¿vale? ¿Por qué? Porque esto es de lo que más nos cuesta y con lo que más nos peleamos. El gran sufrimiento del ser humano tiene que ver con pelearse con lo que ocurre, pelearse con la realidad. Y cada vez que te pelees con la realidad, vas a perder. Es seguro. No hay una sola vez que te pelees con la realidad y tú puedas ganar, porque la realidad es la realidad. Y la realidad, cuando antes entiendas y asumas que es por algo necesario, antes entenderás qué parte necesaria es, la aprendes y ya pasas a otra cosa. Cuando tú en la escuela se te atragantan las ecuaciones de segundo grado y llegan tus padres a hablar con el profesor y dices, oye, mira, mi hijo, las ecuaciones no se las pongas porque es que el niño sufre y no le quiero ver angustia a mi hijo. El profesor dice, no te preocupes, no hay más ecuaciones de segundo grado, ya, no te preocupes. Bueno, pues lo que estás haciendo es que las ecuaciones de segundo grado, que no las has superado y que son la base de otras matemáticas que vienen después, tampoco las puedes hacer. Es decir, te vas a encontrar con el problema de las ecuaciones de segundo grado una y otra vez en tu vida hasta que de alguna forma alguien te diga, oye, ¿no estaría bien aprender esto? Oye, tengo que aprenderlo, sea como sea, aunque lo pase mal. Y cuando aprendo las ecuaciones de segundo grado, ya no vuelven a aparecer más en mi vida. Ya he aprobado ese curso y ya no vuelvo a repetir el curso ni a enfrentarme a eso nunca más. La vida no me va a presentar esa situación nunca más en la vida. Eso implica aceptar con sabiduría, aceptar realmente que lo que está pasando es necesario. Y, por otro lado, no quiero interferir en un proceso. Por tanto, el proceso que ocurre en alguien, un proceso que ocurre a mí o que le ocurre a un paciente, es algo necesario. Es algo necesario. Ese sufrimiento, ese dolor de cabeza, esa pérdida, lo que sea, es parte de su proceso. Yo recuerdo en China, la última vez que fue antes de cuando en China empezaron a meter en la cárcel a los practicantes de Falun Dafa. Hubo unas corrientes de un tipo de Qigong que se llama Falun Dafa y bueno, metieron a todos los practicantes, le metían en la cárcel
y ha habido cosas muy feas de eso, ¿no? Decían incluso que había hasta trato de órganos y encarcelamientos, porque llegaba a ser una secta ya muy grande en China, más grande que el Partido Comunista. Y esto ya era un peligro casi político, así que tuvieron que reducir número como fuera. Pues poco antes de eso, yo en China me hice instructor voluntario de Falun Dafa y era el único turista que estaba allí, extranjero, que estaba dentro de un montón de chinos que se concentraban los domingos en grandes superficies, miles de personas. Y yo allí, ignorante, de que podía acabar en la cárcel, si hubiera ido unos meses después, pues me acuerdo que cuando me preguntaban allí los maestros de Falun Dafa que hacían China, decían, bueno, es que he venido aquí al hospital y estoy haciendo tuina y acupuntura y trabajando allí, y me decían, no, 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 eso no se puede, eso no se puede hacer, estás interfiriendo el karma, eso es malo, eso es... Lo decían como nuestro gurú dice que no se puede interferir con los karmas, tú no puedes... Y te chocaba como diciendo, bueno, entonces, ¿quién cura a quién? Y entonces, la sanidad que hacemos, ¿no? Pero por otro lado lo piensas y dices, a ver, no es una burrada, pero tampoco es algo que haya que seguir al pie de la letra. Pero en cierto modo tiene su sentido en que el karma de una persona, en que su experiencia de vida, su proceso, no puedo interferir con él, no puedo alterarlo, no puedo interferirlo. Pero sí puedo apoyarlo. Sí puedo apoyar para que sea consciente de su proceso. Sí puedo apoyarle para que asuma su proceso y no le eche la culpa a nadie de su proceso. Sí puedo apoyarle, pero no puedo evitar esa experiencia. Esa es la clave. De forma que este trabajo que apoyamos, ¿no?, en nuestro interior para trabajar y potenciar lo que llamamos el asumir, ¿no? El asumir, acordados que permitía asumir los extremos, los polos, ¿no? El neutro asume al polo positivo y al polo negativo. Y esto nos permite, esta neutralidad, este asumir que nos lleva a la neutralidad, nos permite tomar las riendas de tu vida. Tener realmente las riendas, ¿no? Tener una vida a propósito y no ser una hoja a merced del viento. Y realmente reconocer que incluso lo que me ha pasado en el pasado o lo que pueda pasarme en el futuro no depende de otro que de mí. Y entender que todo eso que ocurre forma parte de mi aprendizaje, y de mi conciencia, de mi conciencia, de mi conciencia. ¿Vale? Y entender que nadie de fuera, ninguna situación, ninguna persona, nada que ocurra afuera, puede alterar esto. No debería alterar esto. Y que debería, por lo tanto, de ayudarme a mantener continuamente, lo más continuamente posible, mi paz interior. Paz interior implica, y seguro que es una experiencia que prácticamente todos habéis tenido, y es que en una sesión de polaridad, pero también yo, por ejemplo, cuando voy de vacaciones a algún sitio, siempre me doy algún homenaje, y si hay terapeuta de polaridad, pues puedo buscar, pero es más difícil, pero a nivel cráneo-sacral es más fácil. Cráneo-sacral, biodinámica es más fácil. Y enseguida, bueno, busco a alguien para darme un homenaje, ¿no? Y un homenaje sin nada, no me molesta nada, pero y cuando se lo digo, no, les extraña un poco, porque claro, están muy acostumbrados a que siempre vayas con un problema, ¿no? Pero cuando vas a decir, no, pues experimentar, además ellos lo disfrutan más, porque es como, bueno, voy a disfrutar esa sesión y no voy a sufrirla, ¿no? Y es un viaje de neutralidad y automáticamente de sensación de paz. Es como, ¿a qué sabe la paz? ¿A qué suena la paz? ¿Qué sensación de la paz? Esa. Puedes experimentarla, reproducirla en ese momento. Sabes cómo es y por lo tanto todo lo que sea fuera de eso no es paz. Y todo lo que te lleve a ese estado es paz. Y si te lleva a ese estado es verdad, es algo real. Por lo tanto, no estarías muy lejos de la armonía, de la felicidad. Y al final, pues una persona que está en paz, que vive unas relaciones armoniosas consigo mismo, con su familia, con el mundo, con la naturaleza, al final es feliz
y es raro que no tenga éxito en la vida, incluso en lo material, ¿no? Hasta en lo material es posible, ¿no? Por tanto, esta neutralidad que estamos hablando, este, este asumir que engloba, de cara a los pacientes, es esta actitud neutral de respeto, ¿sí? De ayudarte a encontrar esas respuestas, esa paz en ti, de ayudarte a reconocer que lo que te está pasando es por algo y es necesario y asumirlo y aprender de ello para que no te seguirse repitiendo. Eh, asumir que no tienes que culpar a nadie de lo que está ocurriéndote, algo que te está ocurriendo no es algo de fuera, no hay alguien fuera responsable de lo que haces y tampoco que puedas o que necesites cambiar a alguien. Es uno de los grandes problemas, es que eh, como la realidad no se adapta a lo que yo tengo aquí condicionado, así que cuando se adapta tengo que forzar para que se adapte. ¿Y cómo fuerzo para que se adapte? Pues tú tienes que ser más bueno, tú tienes que quererme más, tú tienes que respetarme, tú tienes que darme dinero y tú tienes que darme placer. Y si no lo hacéis, me estáis atacando. Porque mi esquema, esto es lo que me hace, es lo que tendría que ocurrir. Y como no está ocurriendo o no lo estáis haciendo, puedo llegar a acabar incluso atacándoos, incluso agrediendo. ¿Por qué? Porque fuera es de donde tiene que venir el placer, la satisfacción y la paz. Entonces el culpable, claro, es fuera. Y mientras que el de fuera no cambie, pues yo voy a estar deprimido y con ansiedad. Hasta que este no cambie, o esta no cambie, o cambie el panorama, o cambie las noticias, o cambie el estado mundial, ¿no? O sea, que tu estado no puede depender de un bicho pequeñito, ni de un señor con corbata que te diga si lo haces, sales fuera, no sales fuera, o sea, no puede depender de eso. Eso tiene que ser algo tan secundario, que no somos conscientes de ello, pero nos hace polarizarnos de una forma muy fácil y enseguida nos sale. En vez de verlo como una gran oportunidad para entrenar esta paz, decir, bueno, a ver si soy capaz de esa situación tan agresiva, ¿no? De esta agresión tan fuerte, soy capaz de, de mantener esta paz, ¿no? En vez de plantearte eso, no, nos planteamos que a ver si echan a este y a ver si este ya lo resuelve y a ver si este ya lo quita y a ver si esto ya cambia, ¿no? Entonces, esta actitud de querer cambiar la llevamos también a los pacientes, ¿sí? Porque si el paciente te dice que se encuentra mejor, entonces yo me encuentro bien. Si el paciente te dice, pues estoy igual, yo no sé si esto funciona, esta terapia es una porquería porque yo pensaba que me iba a ayudar más y no, casi me duele más, pues entonces me hundo, porque claro, depende de lo que tú me digas. Esto es un problema, porque si yo estuviera en un punto neutro y estuviera apoyando, no necesito ni me va a afectar ni el halago de decirme esto es una maravilla, fíjate lo que he conseguido, no me va a afectar, ni va a aumentar mi ego, ni voy a cambiar por eso. Y lo contrario, si dices que no funciona y que tampoco, porque yo sé lo que he hecho y entiendo que eso forma parte de tu proceso. Yo no soy el responsable del cambio en ti. Yo soy simplemente un catalizador, soy alguien que apoya un proceso, pero no soy el responsable del cambio de tu proceso. Eso es importante. Por tanto, este asumir que es neutral sería precisamente lo que hemos dicho del amor. Este neutro es el amor. El amor, no en términos sentimentales de te amo, nos amamos o hacemos el amor, porque, bueno, se puede llamar amor a muchas cosas, pero no necesariamente eso es el amor. El amor realmente es neutro. El amor no tiene carga, el amor es pura neutralidad. Con lo cual no es sentimental, el amor no es emocional, no es un amor agradable, no es un amor placentero, no es un amor, es lo más parecido a la neutralidad. La sensación de neutralidad, esa sensación que comentábamos que teníamos en mitad de una sesión, ¿no? Donde estás sumergido en ese estado de éter, ese estado de neutralidad,
esa sensación de paz, ¿no? De experiencia, de vivencia del momento, eso es amor. Y eso es lo que está ocurriendo en cada momento. El amor que permite crecer a una flor, el amor que permite que el sol esté brillando, el amor que permite a la naturaleza moverse, no es un amor sentimental, sino es neutral. Es una fuerza que permite, ¿no? que eso aparezca. Eso es neutral. Por lo tanto, el amor realmente no tiene o no ofrece resistencia, ni se le puede ofrecer resistencia. Para saber si algo tiene resistencia, yo empleo fuerza y la fuerza que esto tiene está en función de esta resistencia, ¿vale? Pero si no hay resistencia, no hay fuerza tampoco. Luego tampoco no hay algo ni que haya que resistir, pero que tampoco hay esa fuerza, porque este amor, al ser neutro, impide que aparezca esa fuerza. Claro, si yo me resisto, claro que impacto. Si yo doy este puño a la mano que la resiste, me hago daño a la mano. Pero si doy el puño, este puño es un movimiento, pero no hace daño, porque no hay algo que lo retenga, que lo ponga, ¿no? Eso es el amor. O el amor también es algo que neutraliza toda fuerza sin permitir que ella pueda manifestarse, por lo que estamos diciendo, ¿no? Realmente atraviesa estos neutrinos, ¿no? que decimos, neutrinos atraviesan cualquier cosa, neutralizan, ¿no? Es algo que puede neutralizar estas polaridades. Lo que puede trascender las polaridades es la neutralidad, el neutro trasciende las polaridades, el amor trasciende las polaridades. Y el amor es algo que te lleva a ese estado de paz interior. Si no tienes estado de paz interior, seguro no es neutro, no es amor. Y si es así, no existe la posibilidad de sufrimiento. Especialmente porque el sufrimiento implica una carga mental, una idea mental. Es algo puramente desde la mente, donde hay el sufrimiento implica interpretación mental y la interpretación mental implica o está basada en un condicionamiento mental que hemos dicho que polariza. Pero si no hay ese condicionamiento, no hay esa polaridad, sino que hay neutralidad, es imposible que pueda haber sufrimiento. Solo puede haber experiencia. Experiencia, 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 paz, paz, neutro, neutro, neutro. Entonces, esta es la propuesta, ¿no? La propuesta de repente es, bueno, quitar esta carcasa de polaridades y de cargas y empezar a ser un poco más lo que realmente somos, ¿no? Esta parte más neutra, más energética y apoyar a nuestros pacientes también a que puedan descubrirlo, ¿no? A que puedan experimentarlo, sin decirles hacia dónde tienen que ir, ni hacia dónde tienen que mirar, ni lo que es correcto, ni lo que es incorrecto en sus vidas, ni simplemente mostrarles que ellos tienen el recurso y enseñarles a que ellos puedan hacerlo, ¿no? De darles ese tipo de pedagogía. Es como si de repente un niño pequeño, ¿no? Te dice, no, es que yo puedo volar, ¿no? Voy a ser Superman y volar. Claro, es peligroso porque lo mismo se sube a una terraza y se lo cree y sale volando, ¿no? Pero en vez de salir volando, sale más bien en parábola. Tú puedes decirle al niño, bueno, no, tú no eres Superman, tú es que no puedes volar. Porque ese niño dirá, claro, no puedo volar porque me ha dicho mi padre o me ha dicho el maestro que es que no puedo volar. Pero es que a lo mejor a él no le interesa que vuele, porque me tiene envidia, lo que sea, y no ha aprendido, ¿vale? Entonces, si a ese niño le dices, bueno, mira, te voy a poner en un bordillo, ¿vale? Como de unos 15 centímetros, y entre este bordillo vas a intentar volar. La experiencia es exactamente la misma, 15 centímetros que 15 metros. Si es capaz de volar, en 15 centímetros vas a volar o en 15 o en 150 metros. Y si por la razón que sea, por lo que sea, no pudieras hacerlo, pues no podrías hacerlo ni en 15 centímetros, ni en 15 metros, ni en 150 metros. ¿Qué te parece? Vale. Entonces le pones a 15 centímetros, cuando intenta volar, como mucho la caída es, pues, insignificante. Lo suficientemente dura como para darse cuenta de que pues, esto de volar no es tan fácil como yo parecía,
pero de luego yo no te he dicho que no puedes volar. Acabas de ser sabio, tener un aumento en tu sabiduría y reconocer que por el momento, por ahora no sé volar. Es más, cuando me planteé si voy a volar, ya sé el mecanismo de cómo probarlo. No se me ocurrirá probarlo a 150 metros, sino empezaré por 15 centímetros. Y el día que en 15 centímetros pueda volar, entonces me voy a 150. Y si no, no podré volar. Eso es sabiduría y no es un condicionamiento mental, es sabiduría. ¿Vale? Así que, bueno, yo voy cerrando por aquí la idea de estos campos energéticos que somos, que nos interrelacionamos con campos energéticos, que al final es todo un campo energético y que sí es muy fácil identificarse, ¿no?, con el sufrimiento de los pacientes, con el sufrimiento de los seres queridos. Es muy fácil identificarse y querer ayudar, pero pensar que muchas veces el sufrimiento de alguien que quieres o de un paciente, el quererlo resolver muchas veces es para aliviar tu sufrimiento. Es decir, si tú tienes un hijo que no quieres que sufra, no quieres que sufra porque no sufra, sino para no sufrir tú cuando sufra él, ¿no? Entonces, claro, tendrás que ir y seguirle y cuando la novia o el novio le rompa el corazón, pues tendrás que estar ahí. No, ¿cómo has hecho esto a mi hijo? ¿Cómo se te ocurre con lo buen chico que es? No puedes evitar la experiencia de la vida de tu hijo y no puedes evitar que aprenda de esa forma, ¿no? Entonces, evitar las experiencias es un problema. Otra cosa es empujar a la gente a los leones, ¿no? No estoy diciendo eso, pero la vida se las arregla para traernos suficientes campos de batalla como para ir buscándolas encima, pero sí que es el lugar donde vamos a aprender a mantener este estado neutral, nos invita. Y nosotros, la verdad es que tenemos mucha suerte porque en una oficina o, no sé, en un despacho, eh, no sé, una pastelería, una ferretería, en un mecánico, mm, es más complicado. Tienes oportunidades, claro, toda la vida hay oportunidades, pero es más complicado. Pero el terapeuta, le es más fácil poderse forzar diariamente a ponerse en ese polo neutral. Es como, igual, una forma simbólica, igual que te puedes poner una bata para ver a los pacientes, con ponerte esta bata neutral, ¿no? Y es un entrenamiento que poco a poco lo adaptas para tus pacientes, pero también lo adaptas para tu vida en general. ¿Vale? Bueno, no sé si hay preguntas o dudas. Bueno, os voy a comentar y ya si queréis pasamos a las dudas. Os mandarán de todas formas la asociación y si no, bueno, ahí tenéis mi correo y mi página web, pero bueno, mi correo si queréis pedirme algo, preguntarme algo en particular, podéis. Y también para enviar información es un seminario de un día, el 10 de julio, sábado, sobre apoyo al sistema inmune con terapia polaridad, ¿vale? Es cómo apoyar, qué recursos tenemos para apoyar, entendiendo bien el sistema inmune y cómo apoyarlo con los recursos de terapia polaridad en general. Es más enfocado a terapeutas de polaridad, claro, porque vamos a utilizar herramientas de terapia polaridad. No vamos a emplear ninguna técnica nueva o novedosa o mágica, sino más bien qué tenemos que agrupar o cómo enfocarnos, porque aquí igualmente, cuando hablamos del sistema inmune, no queremos activarlo o desactivar el sistema inmune, sino queremos apoyarle. Apoyarle es que él haga lo que tenga que hacer, o activarse o inactivarse. Si yo le activo demasiado, puedo acabar en un proceso de alergia o un proceso autoinmune, donde el sistema inmune se ha activado. Y si le inhibo demasiado, puedo acabar en una infección recurrente o pocos recursos del sistema inmune. Entonces, la idea es cómo modularlo y apoyarlo. Y con polaridad podemos hacer cosas muy específicas para enfocarlo, abarcando un poco todo el trabajo. Entonces, bueno, ahí tenéis mi correo si alguien quiere pedir información, o también a través de la página web de la ETP aparecerá la propuesta, ¿vale? Entonces, bueno, no sé si hay preguntas, dudas, comentarios. Tenemos tiempo para un poco de todo, yo creo.
Muchas gracias, Fernando. Muy interesante, la verdad. ¿Cómo quieres que lo hagamos para las preguntas? ¿Lo hacemos por el chat de forma ordenada y si acaso que la persona abra el micro si quiere? Bueno, yo creo que si no nos pisamos mucho podemos abrir el micro para no perder para perder la pereza de escribir, que quizás Sí, sea... sí, me parece mejor. Sí. Pues de forma ordenada, no sé, podéis, a ver si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario. O ya todo está muy neutral y ya no hace falta Bueno, es que más cargas. nos has dejado en un estado de amor y de paz. Nadie va a comentar nada. Yo sí que quería comentar una cosa y me ha gustado mucho, ¿no? Porque lo que has comentado últimamente sobre esa neutralidad del terapeuta, ¿no? Que algo que cuando hacemos las formaciones yo incido bastante y es en el hecho de que el yo, eh, ese yo tan grande que tenemos, se tendría que quedar en la puerta de la consulta. Y bueno, lo que pasa que todo eso conlleva, como bien has dicho, un trabajo personal por parte del terapeuta. Sí, hombre, es todo un trabajo y es como antes comentaba, que también hay que pasar por eso. O sea, yo recuerdo, yo empecé muy joven con la terapia Ujú, y alguien muy joven tenía que aparentar siempre ser como un poco más mayor, ah, y claro, luego tenías también muchos conocimientos que tampoco era tan normal que alguien tan joven tuviera. Entonces la gente, eso siempre proyecta, su mente mágica proyecta muchas cosas con eso, ¿no? Y eso pues decía, "Ah, claro, fíjate, es como si fuera un maestro", decías cosas como que llegaban y esta gente lo tomaba como alguien muy joven, como si fueras, no sé, pues, eh, no sé, un erudito o lo que sea, ¿no? Y esto yo no lo negaba, ¿no? Me hacía sentir tan bien que yo esto no lo negaba, es decir, no ujú, era tonto, decía, oye, pues esto me halaga y yo me siento muy bien con esto, ¿no? Pero poco a poco te das cuenta que eso te está condicionando y te está impidiendo ser libre, porque te está condicionando a que tienes que tener más éxito, a de que tienes que decir la palabra exacta, a que tienes que mantener siempre ese tipo, ese estatus, ¿no? Y, y, y sobre todo, no ayudas más a la gente con eso, sino que las ujú. haces más dependientes y menos libres. Y eso, bueno, yo me pasé unos añitos hasta que me di cuenta de eso. O sea, no era... Correcto. Pero una vez que te das cuenta de eso, Mm, ya no quieres más de eso y entiendes que no sirve para nada. Pero para saber que no sirve, tienes que pasar por ello. ujú. La experiencia, Sí, lo has dicho al principio. sí. Hay que contaminarse para descontaminarse y saber cómo te has descontaminado para no volverte a contaminar. Esto es clave. Ujú. Yo tengo Hola. una duda. Ay, Mm. perdón. No, ¿Sí? no, espero. Lo mío era una aportación, no es una duda, espero. Bueno, una duda. Es el tema de lo de la paz interior, intentar conseguirla. Yo creo que es la lucha que tenemos todos continuamente, no solo como terapeutas, sino en nuestro día a día, ¿no? Ujú. Lo que pasa es que a lo mejor yo, por ejemplo, en mi caso particular, ¿no? Esa neutralidad que es la que intentamos alcanzar, como no la alcanzo, todavía no la he alcanzado, pero en el fondo pienso que siento como un rechazo porque la relaciono también con un poco de frialdad, de distanciamiento, de... Tengo ahí algo que me cuesta llevarlo a cabo, lo tengo un poco relacionado con esa actitud. No sé si eso es normal o no es normal, pero no sé. Eh, es normal. Y es así, además. O sea, el hecho de mantenerte neutro ante ciertas circunstancias, tienes que estar preparado
para que te tachen de frío, de impasible, de no tener sentimientos. Es que no tienes sentimientos porque en el mundo existen la gente buena, la gente mala y la gente que hace lo correcto, la gente justa. Entonces, los malos son malos y hacen cosas malas y es que no saben hacerlo mejor, es que son malos, buscan y hacen su papel, porque si no son malos, ¿cómo vas a saber quiénes son los malos y los buenos, ¿no? Luego tiene que haber alguien que sea el malo, como una película, ¿no? Si una película quitas el malo, pues es un rollo, porque entonces no hay chicha, ¿no? Son malos. Y el bueno es el que intenta hacer cosas buenas, ¿no? Ayudar a la gente, ONGs y apoyar intentan cambiar el mundo pensando que eso es lo bueno. Y lo bueno y lo malo hemos dicho que son dos polos, pero luego está lo justo. Y el justo es lo justo, lo que hay que hacer. Y lo justo implica ser muy neutro. Y lo justo va a implicar que para unos no le va a gustar, a otros sí, otros es que es impasible, a otros es que no tiene sentimientos, qué frialdad es esa. Pero es que cuando hablamos de que eso es frío, lo hablamos de una polaridad en el que esto es como las gunas, ¿no? Cuando enseñamos el manejo de las gunas, del rayas, del tamas, del sattva, los toques, una de las cosas que enseñamos desde el principio es qué guna no te gusta, es una resistencia con esa guna en tu cuerpo y en tu vida. Entonces empezamos a jugar con algunas y a ver, entonces pues resulta que a mí ese meneíto no me gusta nada. Vale, pues entonces quiere decir que cuando en la vida alguien entra con el rayas y te va a empezar a simplemente sugerir, pero no te da una dirección muy clara o te deja mucho espacio, ¿no? Si me deja mucho espacio, fenomenal. Y si me da una dirección muy clara, fenomenal. Pero a mí las medias tintas no me gustan. El rayas, cuando te vayas a hacer rayas, no te va a gustar. O es que a mí esas presiones que es que me hacen daño. Es decir, que el tama no te gusta, así que no te gusta que te dirijan, que te marquen, porque te recuerdan a tu padre, que siempre te decía lo que había que hacer y esto ya es una resistencia con ello, es un condicionamiento. O a mí lo que no me gusta es que eso, que me pongan la mano es que me pone nerviosísimo, es que me dejan ir la mano sin mover y es que me pone muy nervioso. Lo que no te gusta es el sattva, cuando te dejan demasiado espacio o me dice lo que hay que hacer o por lo menos insinúame lo que hay que hacer, pero no me digas a lo que quieras porque eso me angustia. Cuando en la vida son las tres gunas. En la vida tenemos el rayas, el tamas y el sattva. Tenemos las tres, es la vida. Y eso, si no aprendes a relacionarte con ello, tienes un problema. Por eso enseñamos a que primero dale al paciente más de lo que le gusta, pero poco a poco eso que no le gusta, para que entienda que eso que no le gusta también tiene efecto terapéutico y también tiene su parte buena en la vida. Para que en su vida llegue también a asumir que eso que antes no le gustaba, esa presión fuerte del tamas, cuando de repente la vida le mete un tamas, pues que igual que en el cuerpo le liberó un dolor tremendo que tenía, pues a lo mejor también tiene algo bueno esta experiencia tamásica en mi vida, ¿no? Esa es la vida. Y la vida no podemos polarizarnos hacia un lado o hacia otro, sino que lo que ocurre a veces es tamásico, aunque esto no, es que fíjate que esto es muy duro, ya, pero es que hoy toca tamásico. O de repente es sádvico, es que me dejas demasiado aire, es que ya, pero es que lo que toca es esto, dar espacio. O insinuar, pero es que me estás solamente animando, pero es que no me está diciendo exactamente lo que hay que hacer, ya, porque es raya lo que toca. Y eso es lo justo. Entonces, saber qué guna es la justa, pues es difícil. Y desde un punto de vista, habrá gente que le resulte pues, frío, distante o demasiado duro o demasiado agresivo. Distante en cuanto al sattva no le guste y demasiado duro en cuanto al tama no le guste y un poco insulso en cuanto al rayas no le guste. Es lo mismo. Claro. Sí. Sí, ¿Hay muchas alguien más? gracias. Sí, yo, bueno, quería darte las gracias, lo primero, y luego, pues, como lo importante que me parece mantener esta actitud como terapeuta, pero claro, qué complicado se hace cuando además la persona que viene, ¿no? Está buscando justo lo contrario, ¿no? Está buscando justo pues que
que hagas una valoración, que te empatices con ella, que te... bueno, pues como justo una dependencia, una solución desde ti, ¿no? Y también como en relación a este momento que estamos viviendo, que bueno, yo siento como que hay como mucha dependencia de lo que ocurre fuera, ¿no? No de mirarnos y de ver qué respuestas hay en nosotros, sino que todo viene de fuera y hay unas autoridades sanitarias que te dicen todo lo que hay que hacer, y todo es como, todo viene de fuera, todo viene de fuera. Entonces ahora es como nadar a contracorriente, ¿no? Y bueno, pues que me venía todo esto, que es justo como Sí. qué Pero tienes razón. importante es tener esta... Pero tienes razón en el sentido de que o sea, este es el planteamiento. Ahora, el cómo, hay varias estrategias. Pero el hecho de que haya alguien que te pida es normal, ¿no? Alguien que te pida una evaluación, una opinión, es normal. Es como lo que digo del tamas. Si a ti, yo en una primera sesión te empiezo a hacer tamas y no te gusta, no te voy a comer la cabeza para explicarte lo bueno que es, sino ya sé que te conozco, ya sé cómo es tu proceso. En tu proceso, en tu vida, de momento no aceptas tamas. Pero yo entiendo que eso es lo que deberías hacer. Y ¿qué ocurre? Que en las sesiones siguientes yo no te voy a empezar a meter mucho tamas, pero sí algo y poco a poco, hasta que de repente el tamas lo puedas integrar. Alguien que, como digo, alguien puede proyectar en ti dependencia, y tú esa dependencia, si entiendes que tu trabajo es apoyar, podrías utilizar esa necesidad de dependencia como estrategia terapéutica. Es decir, acepto o voy a jugar a esto de la dependencia, pero para que poco a poco te des cuenta de que no dependes de mí. O sea, sí acepto, entiendo esa dependencia, y como la entiendo, juego a ese rol, pero poco a poco es como dejarte que montes en bicicleta con 4 ruedas, pero poco a poco te voy a quitar una rueda y luego te voy a quitar la otra. No te deja con 4 ruedas todo el rato. Igual que si alguien proyecta en ti, pues que es que eres su maestra, y es que tú eres lo que tú digas lo voy a hacer porque tú eres la maestra. Tú ese rol lo puedes asumir temporalmente como una estrategia terapéutica para que pueda escucharte, para que entienda, para que conectar mejor con ella, con esa persona, pero poco a poco irle demostrando que no, que aquí de maestros nada. Que luego es muy complicado, porque claro, cuando dice de maestros nada, dice, claro, justo lo que dicen los maestros, eso es lo que dicen los maestros, que de eso de maestros nada. Entonces tienes que buscar a ver, no darle mucho juego a eso, porque cuanto más juego le dé, luego es más difícil quitarlo. Pero sí es lícito poderlo utilizar como estrategia de conexión con esa persona, pero con la idea final de que eso empiece a volar, no dependa de ti. Cuando sí, yo te puedo dar una valoración, es como cuando decimos... una de las cosas que decimos en polaridad que impacta mucho en los pacientes es el dolor, ¿no? El dolor es algo que impacta al paciente. Y sabemos, por otro lado, que el dolor no es lo más importante en la solución de un problema. Sin embargo, tú no puedes decir a un paciente, el dolor no es importante, a mí déjame en paz, no hable de dolor, que no es importante. Porque luego decirme que tú no me importas, ¿no? Que tú, que estás muy identificado con tu dolor, como desprecia tu dolor, te desprecia a ti. No puedo hacer eso. Tengo que jugar a que efectivamente el dolor es importante, vamos a tenerlo en cuenta, y te duele ahora menos, ¿cómo va el dolor? O sea, juego a que le doy cierta importancia, pero poco a poco te voy a llevar a que el dolor solo es una pequeña referencia y lo importante tú mismo te vas a dar cuenta de lo que es. Es como la estrategia terapéutica, ¿no? Y lo otro que comentas de lo de fuera también es así. Un momento más claro y una situación más ideal para darnos cuenta de que fuera no podemos cambiar nada, de nada, y que lo único que podemos cambiar es dentro, es ahora. O sea, ¿lo quieres más claro? Más claro, o sea, ¿qué vas a cambiar fuera? ¿Vas a salir a la calle a cambiar? ¿Quién va a cambiar? En el mundo, o sea,
más claro es imposible. Porque si antes podemos tener dudas, hombre, a lo mejor si nos moviéramos, si nos pusiéramos todos de acuerdo, a lo mejor podríamos... No, mira, esta situación está clarísima, que fuera no está la situación, no está la solución. La única solución está dentro de ti. Dentro de ti. Y dentro de ti, es más, está la solución de que tu sistema inmune esté preparado para que venga lo que venga. Disfrazado de lo que sea un virus más artificial o más salvaje, que tu sistema inmune esté preparado para eso. Que no necesites algo de fuera para que ahora mi sistema inmune esté preparado, sino que mi sistema inmune está de sobra preparado para eso y para mucho más, si le permito que se exprese, claro. Si no lo bloqueo con miedo, no lo bloqueo con polarizarme, ¿no? Más cosas. ¿No? ¿Nadie se anima? Bueno, ahí tenéis de todas formas mi correo por si alguien quiere hacer alguna pregunta más personal, lo que sea, y ahí lo tenéis. Pero bueno. Nuria levantó la mano. Pues ahí el micrófono, Nuria, si quieres. Tienes que abrir el micrófono para que te podamos oír. Ahora, ¿me oís? Ahora sí, sí. Disculpad, es que soy un poco... Que bueno, yo vengo de la parte de la Asociación de Biodinámica y bueno, os quería dar las gracias, ¿no?, por esta oportunidad de conocer un poco más vuestra terapia. Que nosotros tenemos la suerte de conocer un poco a través de Jim. Ya sabéis que Jim también hace la parte biodinámica. Y bueno, simplemente era esto, daros las gracias y que bueno, que nosotros también resonamos mucho en el tema de la paz, que le llamamos quietud, y nuestro trabajo se basa desde ahí, desde desplegar la salud inherente del cliente a través de esa quietud. Bueno, muchas gracias. Genial, a ti. Y bueno, por estos puentes que se puedan hacer mucho más transitados entre terapeutas. Así es. Muchas gracias. A vosotros. Gracias, Nuria. Sí. ¿Rosa? Sí, yo quería dar las gracias por toda la charla. Me ha parecido muy interesante y bueno, creo que también estoy pasando con todos estos procesos de a veces de sentir qué estoy haciendo y cómo estoy interviniendo y bueno, pues me he sentido, bueno, ha sido como recordarme muchas cosas y bueno, bien, he aprendido y bueno, intentar reflexionar bastante y encontrarme a mí misma también para saber qué es lo que estoy haciendo. Porque las preguntas a veces son, ¿qué hago? ¿Qué estoy haciendo cuando tengo una persona que me está pidiendo que le ayude o que le solucione el qué? Sí, y además, mira, hay muchos pacientes que cuando te cuentan su película y te la cuentan muy afectados y como que les va en ello prácticamente que su vida está arruinada por este problema que tienen de salud, ¿no? Y es que, bueno, es que ya mi vida es solo esto, ¿no? Y lo triste es que es así, es que su vida es solo eso. Y cuando no tienen eso, no tienen vida. Por eso mucha gente lo único que habla es de los problemas de salud. Pues a mí yo me tomo 5 pastillas, a mí me han operado, bueno, a mí me han operado, a mí casi me perforan porque eso es lo que me hace sentirme vivo, ¿no? Y yo muchas veces le pregunto al paciente, bueno, antes de empezar, si tú no tuvieras este problema, ¿qué harías? Cuando ya no tengas este problema, ¿qué vas a hacer? Y hay muchos que no tienen ni idea. No tienen ni idea que sin ese problema, ¿qué harían? Pero es como irte a la Puerta del Sol de Madrid, que es el centro, está en el centro de España, y decir, el centro de la Puerta del Sol de Madrid, coger un taxi y decir, llévame a la playa.
Y Sí, sí. te mira el taxista y dice, ¿en la península ibérica y entra también Portugal o solamente a qué playa te llevo? Si no me dices a qué playa, ¿cómo voy a ir? Entonces, si no sabes en qué dirección ir, no sabes qué quieres hacer, no sabes en qué dirección vas a ir, ¿cómo va tu sistema a moverse en esa dirección? No se puede mover si no sabe en qué dirección. Ahora, si tu sistema sabe que quiere ir hacia pues, a estar bien, a sentirme bien, a poder hacer ejercicio, a poder sonreír, a tener relación, si mi sistema va en esa dirección, entonces claro que sí tengo una dirección y una brújula. Y toda mi energía, en cuanto me quite los bloqueos, va a ir en esa dirección. Pero si no tengo esa brújula, cuando me quite los bloqueos, ¿en qué dirección voy a ir? A ninguna. Entonces, es muy importante que uno sepa, el paciente, ¿no? Llegue a saber. Por eso, cuando hablamos en polaridad del enfoque al proceso, ¿no? Más que al espacio, esta parte de espacio, de éter, de encontrar realmente esa intuición de cuál es tu idea, ¿no? De cuál es esa idea etérica sin cargas, es la que te va a dirigir. Y eso hace falta ese espacio de quietud, ¿no? Que nos decía también nuestra amiga. Es como una paz, ese espacio creativo de etérico para que aparezca con claridad en qué dirección quiero ir, que se alinee lo que realmente estoy llamado a ser con lo que puedo ser, no lo que mis ideas o los medios de comunicación o mis padres me han dicho que tengo que ser, ¿no? Sí, sí. Bueno, gracias. Y yo tengo que dejar Muy bien. tengo que ir y bueno, que me gustaría que dieras más charlas como esta. Nada, Sara, no os preocupéis. Adiós. Chao. Bueno, no sé si hay algo para terminar, final. ¿Quién más se anima? ¿Kiko ha levantado un dedo o...? Ah, ¿Kiko? Sí, sí, he Ah, levantado un dedo. perfecta. Vale, de acuerdo, Vale. Kiko. Primero, muchas gracias por compartir estos momentos que supongo que, como a mí, nos hacen volver a conectar, a sentir otra vez esa esencia. Y nada, comentarte que todo lo que hablabas del amor, ¿vale? Toda esa sensación, toda esa esencia pura, esa forma de hilar hasta encontrar algo que lo pueda definir. Eso me ha hecho pensar bastante, o me ha llevado a lo que el doctor Stone decía de la llama de la vida, ¿no? Que justamente era eso lo que movía la vida, sin conocimiento previo, ¿no? En el momento que el esperma entra en el óvulo, ahí se reproducen unas cosas que no las pensamos. Y eso justamente lo entiendo como el amor y la forma que lo explicabas, ¿no? Por eso me ha conectado mucho con la llama de la vida, ¿no? Algo tan sutil y tan sutil como los neutrones, ¿no? Tan neutro que sin más confiar en ello y darle la importancia y el lugar que merece, ¿no? Me ha hecho divagar ahí y estar conectado. Muy bien. ¿Y no se ve alguien más que he visto ahí que hablar? ¿Que haya abierto el micrófono? No sé si era Luisa o algo así, ¿puede ser? No sé, he visto antes de Kiko un micrófono abierto, pero no sé si... Ah, Laia. Sí. Nada, deciros que tanto a Silvia como a ti, que muchísimas gracias por organizar algo así, que yo te echaba mucho de menos. Ya estuve contigo en una conferencia que hicimos hace muchos años en Sunión, por ahí. Ah, sí. Y que, bueno, que yo estoy disfrutando de la polaridad desde que la conocí y me gustan mucho estas charlas porque te centras otra vez y ves que no vas tan perdido, ¿no? Y me siento muy apoyada y me gusta que lo hagáis y nada, solo quería darte también las gracias por el ratito, que sé que a todos nos cuesta encontrar el ratito, que yo he llegado de trabajar derrapando a casa para llegar
invitarme y ha sido un regalazo, la verdad. Y espero seguir viéndoos pronto y muchísimas gracias. A ti, muchas gracias. Gracias, Laia. Ahora te he visto tu imagen. Muy bien. Yo también quiero agradecerte, Fernando, y creo que eres Silvia, que organizas el tema. Yo comentaros como Laia, o sea, estoy encantada de que ofrezcáis estas charlas porque efectivamente pues ayudan a centrar de nuevo. Yo también he venido corriendo porque tenía una sesión de polaridad que hacía tiempo que no tenía y digo, mira, qué bien, casualidad. Y la verdad es que me ha venido muy, muy bien. Me ha gustado muchísimo y nada, pues muchísimas gracias. A ti, muchas gracias. No, yo espero que sí haya más contacto porque esto de mantener la chispa, ¿no? El impulso, el impulso del fuego es esto, ¿no? Es un impulso, dura lo que dura, ¿no? Pero es un impulso que, al menos de impulso a impulso, podemos ir tirando, ¿no? Y ir poniendo estas chispitas, pues efectivamente nos reconectan, nos conectan, hasta que en un momento dado, pues incluso podamos hacerlo más presencial y que tiene otra magia. Pero tenemos lo que tenemos y aprovechamos como lo aprovechamos, así que hay que saber fluir con eso. Correcto. Yo quería deciros, bueno, os agradezco los agradecimientos, valga la reiteración, pero que bueno, que ha sido una iniciativa de toda la Junta, no solo mía, que somos un equipo que trabajamos y que afortunadamente pues contamos con una serie de personas muy dispuestas a colaborar. También apuntar que el mes que viene tendremos otra charla, en este caso no de un polarista, sino de una persona que trabaja en biodinámica craneosacral. Y bueno, ya las personas que habéis asistido hoy pues ya lo recibiréis. Es una charla también gratuita y ofrecida por la asociación, ¿de acuerdo? La persona que no es polarista, pero está formada por Castellino, que también ha sido muy vinculada a la terapia de polaridad, aunque se especializó mucho más en todo el tema perinatal, pero el espíritu, la esencia, el lenguaje es muy polarista también, ¿no? Sí, es lo que iba a comentar, es Lynn Vermeeren, que bueno, seguramente la gente de Cráneo Sacral la conoce. Y bueno, creo que el título será Memorias tempranas y también dará una charla y más adelante pues organizaremos un seminario, a poder ser presencial, ya veremos. Muy bien. Pues no sé, si no hay nada más lo dejamos aquí, ¿eh? Muy bien. ¿Sí? Si hay preguntas, yo estoy dispuesto, pero no sé, si irnos con